Muy buenas. Querría agradecer a los organizadores de este segundo congreso de organización sociocomunitaria la posibilidad de presentar esta comunicación en este congreso de modo online, comunicación que lleva por título Arte y Estética en la Cartografía del siglo XVI. Para ello, quiero basarme en los precedentes, obviamente, puesto que la cartografía no es propia del siglo XVI, como es de sobra conocido, sino que tiene raíces en todas las culturas. Siempre ha habido una sensación, una intención de representar los espacios, tanto geográficos como astronómicos, que culturas como las mesopotámicas, que nos han influido de manera especial, pues nos permiten visualizar, ¿no? Por ejemplo, en esta tablilla que acompaña esta diapositiva y donde la representación espacial pues es manifiesta, ¿no? Pero no solo eso, sino que podemos encontrar aún tablillas más sorprendentes como esta de hace unos 5.000 años, en los que podríamos tener una representación astronómica realizada por alguna de las culturas mesopotámicas, ¿no? Bien, pues esta preocupación de la representación del espacio y del terreno geográfico, astronómico, que nos envuelve, pues digamos que ha sido una constante en todas las civilizaciones, ¿no? Por ello veremos que es una de las preocupaciones que nos rodea. Bien, la primera modernización que podemos encontrar sobre representación espacial y por lo tanto sobre cartografía la hallamos en los textos de Ptolomeo, donde digamos ya establece unos principios más modernos que podemos reconocer, ¿no? Esos meridianos y esos paralelos que representan ese dibujo del mundo conocido, pues digamos que permiten posicionar cualquier lugar dentro de esas coordenadas que luego llamaríamos modernamente cartesianas, ¿no? Pero que de algún modo ubican y posicionan los distintos lugares en esas cuadrículas que podemos reconocer y que por lo tanto nos van a ayudar a trasladarnos de unos lugares a otros en esos recorridos espaciales, decimos, de tipo geométrico en algún sentido, ¿no? Bien, a pesar de que la modernización que podía haber supuesto el texto de Ptolomeo, dadas las coordenadas que avanzaba, hay que reconocer que durante la Edad Media en realidad no se dispuso del texto de Ptolomeo, puesto que no aparecería hasta mucho más tardíamente, y que las representaciones que nos podemos encontrar de los mapas medievales pues son mapas de lo que se llama tradicionalmente Tenó, es el Orbum Terrarium, en el que bueno, la representación no tiene nada que ver obviamente con las proporcionalidades ni responden exactamente a lo que son los espacios geográficos, sino simplemente que lo fundamental, lo más importante se sitúa en el centro y el resto pues orbita alrededor de esa representación que se hace, ¿no? Y tenemos un ejemplo de ello, como podemos ver, ¿no? Y desde luego, donde sí se da una necesidad es en el siglo XV y en la revolución cartográfica se va a producir a partir de ese momento. Es decir, la navegación de cabotaje y la representación geográfica de esas costas es importante y sobre todo cuando el mundo se expande por, en fin, más allá del Cabo de Buena Esperanza y más allá de las costas del Atlántico hasta alcanzar las costas americanas en el otro lado del Atlántico, pues digamos que la representación cartográfica de esos nuevos lugares que se han descubierto pues se terminan convirtiendo en esenciales, ¿no? Es decir, es imprescindible para la navegación disponer de instrumentos que faciliten saber los recorridos que se están realizando, pero claro, disponer de instrumentos como la brújula sin una cartografía, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Saber que se viaja en una dirección, en otra, en un rumbo u otro, pues si no tenemos acompañado de la cartografía necesaria para ello, pues la verdad es que no va a facilitar, digamos, los desplazamientos ni en barco ni de ningún otro modo, ¿no? Y por ello, cuando poco después de llegar al continente americano, se suscita la necesidad de hacer esas representaciones en las que podamos visualizar, ¿no?
los territorios conocidos, ¿no? Y aquí tenemos precisamente la primera de esas representaciones que nos vamos a encontrar, donde en realidad estamos aunando no solo la preocupación por la representación geográfica, sino además una componente estética fundamental y esencial. Es decir, aquí hay la posibilidad de visualizar, este es la carta o el mapa de Juan de la Cosa de 1500, hecho en el puerto de Santa María, que tiene unas medidas, bueno, pues las que en aquellos momentos las pieles de animales como la vaca, por ejemplo, podían permitir, ¿no? Y en torno a unos 90 centímetros de anchura por un 80 de largo, ¿no? Por lo tanto, dentro de esas medidas que quedan constreñidas al material con el que se va a realizar, pues nos representa, podemos ver representado en este aspecto aquí centrado está África, Europa, en la parte de Asia y en verde vamos a ver representado el continente americano, es decir, por primera vez aparece el continente americano y aparecen tres líneas fundamentales, ¿no? Aparece el Ecuador por un lado, el trópico de Cáncer por otro y la división territorial entre portugueses y españoles que señala, digamos, el reparto del mundo entre ambas civilizaciones, ¿no? Y luego, digamos que hay muchas aportaciones que nos van a llevar a entender la estética que se visualiza aquí. Podemos ver representados los tres famosos Reyes Magos. Podríamos ver, no se visualiza bien la diapositiva en el original o en copias de alta calidad, podemos ver la Torre de Babel, en fin, podemos ver representaciones mucho más curiosas que nos permiten entender la calidad y la intencionalidad estética que se guarda en estas representaciones, ¿no? Bien, pues junto al de Juan de la Cosa, la segunda de las representaciones que nos vamos a encontrar, en donde vamos a entender que hay una representación muy detallada del mundo, pues será la carta de Cantino de 1502, ¿no? Es decir, es poco posterior y vemos que hay cosas muy similares y diferencias sustanciales. Bueno, mientras que la primera podemos decir que la de Juan de la Cosa representa y corresponde a un navegante experimentado que acompañó a Cristóbal Colón en sus dos primeros viajes. Se discute incluso si lo acompañó en el tercero y viajó en varias ocasiones más al continente americano, con lo cual estamos ante un navegante experimentado y conocedor del terreno que incluso representa, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que teníamos la garantía de alguien que conoce sobradamente aquel terreno sobre el que se está moviendo. En este caso estamos ante un hecho absolutamente diferente. Esta carta atribuida a Cantino en realidad es una carta que procede claramente y no se discute por los especialistas bueno, pues de la escuela portuguesa, de la cartografía portuguesa, que probablemente corresponda a una de las representaciones que los portugueses realizaron en aquellos momentos del mundo y que Cantino de algún modo se hizo con ella, ¿no? Es decir, Cantino no era navegante, era un representante italiano en la corte portuguesa y que allí seguramente se hizo con una copia o alguien le realizó mediante pago esta representación del mundo que tenemos delante, ¿no? Por lo tanto, en fin, se pagó por ella o se hizo de algún modo con esta representación que se la trasladaría al duque de Ferrara, como aparece comentado en la parte posterior de la carta. Bien, pues aquí destaquemos varios aspectos. Uno, como es de origen portugués, podemos visualizar que lo fundamental es África. La representación, el espacio ocupado por África es fundamental. Para los portugueses no olvidemos que el viaje y el desplazamiento por el Cabo de Buena Esperanza, bordeando África, era la ruta hacia la India y hacia las islas de las especias y por lo tanto era lo fundamental para ellos. Europa apenas tiene una pequeña representación, el Mediterráneo no tiene mucho interés en esta representación, no hay proporcionalidad
Y la rosa de los vientos dominante, frente a las otras que podemos encontrarnos distribuidas para establecer líneas de rumbos y demás, pero la línea dominante o la estrella dominante está en el centro de África, lo cual no es ninguna barbaridad. El meridiano fundamental pasa por Portugal, es decir, establecen el meridiano, línea meridional por Portugal, por Lisboa, y después, evidentemente, las líneas de representación del Ecuador y de los trópicos. Y, por supuesto, aquí también aparece una línea de demarcación de los territorios portugueses castellanos, donde podemos ver que dentro del continente americano, que también está representado de aquella manera en esta carta, pues podemos ver que incluye ya los territorios de Brasil ya descubiertos, pero no solo Brasil, sino que evidentemente incluimos territorios o aparecen representados territorios de Groenlandia donde lo sitúan dentro de esa línea de demarcación. Nuevamente vemos esa representación estética muy cuidada, muy policromada, en la que determinados aspectos a tener en cuenta, ¿no? Aquí no se puede apreciar, puesto que las imágenes que utilizamos no son de altísima calidad, pero los nombres que aparecen en las costas con, en fin, los distintos puertos y lugares a destacar, pues digamos, se hacen en portugués y deja claro de dónde es esta carta sin ningún lugar a dudas, ¿no? Bien. Y luego el impacto de la cartografía, es decir, el impacto de la cartografía a lo largo ya del siglo XVI es determinante. Es decir, esos vastos territorios con esas longitudes y esas necesidades de representación geográfica para navegar, pues son incuestionables, ¿no? Se convierte en un instrumento imprescindible para la navegación, la distribución de cuestiones y enfrentamientos geopolíticos y necesidad de representación del mundo, ¿no? Llegará, como tenemos ahí apoyada esta diapositiva, la presentación de Mercator, que facilitará esa representación del espacio curvo que representa el globo terráqueo en una representación plana donde las deformidades de los distintos territorios tienen que proyectarse sobre este modo de representación, ¿no? Y que por lo tanto será el modelo que se imponga en el siglo XVI y que llegue hasta nuestros días, ¿no? Por lo tanto, concluimos de una manera muy básica, ¿no? Diciendo que la cartografía evolucionó desde aquellos intentos que encontrábamos en civilizaciones antiguas o incluso durante la Edad Media, y que a partir de Ptolomeo nos va a introducir esas líneas que van a permitir establecer los cuadrantes donde distribuir los territorios, y que esos simbolismos pues tendrán una función fundamental, ¿no? Y después esa necesidad de que la representación cartográfica vaya acompañada de una necesidad estética será la fundamental y la que nosotros queramos en este texto que escribiremos a partir de esta presentación. Bueno, pues trataremos de dejar planteado y establecido donde pretendemos llegar, ¿no? Bien, pues nada más, quedo a disposición de las preguntas que me puedan realizar y espero que haya sido de su satisfacción. Gracias.